teníamos allí, pues tuve que ligar la femoral, con la suerte de que ya había salido la femoral profunda y al día siguiente pude comprobar con satisfacción que el pie estaba caliente y que movía los dedos. En fin, infinidad de heridas pequeñas en región glútea, de metralla sobre todo, porque en el frente aquel el cañón no se podía utilizar. El fusil era muy difícil porque estaban todos metidos en trincheras, de modo que las heridas eran de metralla, sobre todo de mortero. Tuve un día bastante trabajo, probablemente unos 60 heridos, pues de un golpe de mano que nos dieron los rusos, y hirieron al teniente, hirieron a un sargento, hirieron a, ya digo, unos 40 o 50 heridos de diversa gravedad. Tuve la satisfacción de que en el momento en que estaba trabajando entró el general Esteban Infantes, que era el que mandaba la división, que se había enterado del golpe e iba a ver los efectos, y vino al hospital en el momento en que yo estaba operando. Estuvo en el quirófano, en fin, me dio las gracias por mi actividad y demás. Estuvo muy cordial conmigo, tan cordial que cuando recibí la orden de regresar a España, pues me puso un telegrama rogándome que fuera al cuartel general y me invitó a comer y me iba a proponer para la medalla, la Cruz del Mérito Militar Alemana, y le digo, muchas gracias, mi general, pero ya el director del hospital de Vilna me propuso y me la concedieron. Tengo la Cruz del Mérito Militar Alemana, la tengo con mucho honor llevado sobre mi uniforme. Yo no vi heridos hasta el día del 10 de febrero. Hasta el 10 de febrero sí me machacaron el pelotón y el refuerzo que tenía me lo machacaron. Y por último que quedábamos un soldado y yo. El soldado tenía un tiro que le había entrado por así y le había salido por el ojo. Y estaba el hombre ciego, pues no podía abrir ni este. El herido era este, pero no podía abrir el otro. Y yo, que me cayó un pepinazo del 105 encima del fusil ametrallador con el que estaba tirando, me tiró para atrás, toda la cabeza ensangrentada por todos los sitios, me quemó la vista, dejé de ver de momento, luego pues, más tarde lo recuperé. Y eso fue lo que quedó de mi pelotón, que estaba reforzado con 2 escuadras más de las normales. Tenía a mi cargo la escuadra de morteros de la compañía y una escuadra de ametralladoras. Pues todo desapareció, todo. Nos quedamos, vamos, luego heridos sí, había, porque algunos que se habían podido evacuar por su cuenta estaban en el puesto mando del capitán. Cuando a mí me hirieron y me llevaron al búnker de los heridos, me encontré que había allí un cabo Carreño, que era mío, un asturiano, el sanitario Lozano. Había varios soldados de mi pelotón allí heridos. Bien, estaba en Vilna entonces, con el comandante Canto, y era un chaval muy joven, acaso tendría 18 años, tal vez, no lo tuviera tanto, y evidentemente no hablaba más que por señas y por algunos sonidos inarticulados que decía. Yo desde el primer momento comprendí que aquello era una cosa histérica, era una simulación evidente, ¿no? Refugiarse en la enfermedad, que es lo que significa el síndrome histérico. Entonces, primero lo quise convencer con buenas palabras, decirle, mira, yo sé que tú puedes hacerlo, vas a hablar porque yo te voy a aplicar unos medicamentos que te van a convencer, pero no. Y entonces decidí anestesiarlo, a ver si en la inducción de la anestesia o al terminar la anestesia aquel hombre podía proferir alguna palabra. Lo anestesié con anestesia general, con éter, pero ni en la inducción, ni después en el periodo de recuperación, que fue momentáneo, claro, la anestesia, se le escapó ni una sola palabra. En cuanto a la otra pregunta que me hizo usted de la valoración de la sanidad, tengo que decir que la sanidad del ejército del ejército de tierra en Rusia estaba muy bien organizada, que había diversos escalones
El último era el de Berlín, en cuyo hospital también estuve de visita una de las veces que pasé por... y estaba muy bien acondicionado, y por cierto que vi por primera vez la televisión en el año 42. El escalón sanitario estaba perfectamente organizado. El Hauptverbandplatz, en donde yo estuve, es decir, el puesto de vendas principal, constaba de un capitán director y 5 tenientes, uno de los cuales era el cirujano, otro era el que llevaba las ambulancias, otro era el que llevaba las artolas y 2 que eran ayudantes. ¿No? Que yo tenía 2 ayudantes y después 6 practicantes, cada uno con su misión. Uno llevaba el yeso, otro llevaba las curaciones, otro llevaba el instrumentista, en fin, todos, cada uno tenía su dedicación y estaba perfectamente organizado. Yo realmente tuve unos magníficos ayudantes el tiempo que estuve en el Hauptverbandplatz y la verdad es que funcionaba maravillosamente. Teníamos incluso un aparato de rayos X portátil por si queríamos en alguna ocasión extirpar un proyectil que estuviera en una zona peligrosa. No lo tuve que emplear nunca, pero teníamos el aparato. La reducción de las fracturas, claro, la hacíamos en yeso, con material fungible, tanto en extremidades inferiores como en extremidades superiores. El segundo escalón era el hospital divisionario. El hospital divisionario era el único edificio de toda la vecindad que era de material, porque las casas, el resto de las casas y todos los edificios más eran de madera, que ardían con suma facilidad. Bueno, pues en este hospital, que era un grupo escolar que servía para los rusos, allí estaban trabajando 2 equipos quirúrgicos con turnos de 24 horas. Los equipos quirúrgicos estaban compuestos por un jefe, que eran o capitán o comandante, un primer ayudante de mano, un segundo ayudante de mano y un ayudante médico, para que atendiera los heridos, vigilara las curaciones, etc. Esto en cada uno de los 2 equipos que estábamos funcionando allí. Vivíamos en las isbas que estaban alrededor de él. Y digo que arden con mucha facilidad porque la nuestra ardió y tuvimos que salir ligeros. Y después, en el hospital de evacuación, que eran los de Riga y los de Vilna, eran hospitales magníficos. El de Vilna era un hospital de los ferroviarios y estaba compuesto por un pabellón central y numerosos pabellones adyacentes. Y allí se podía operar con la misma seguridad con que se podía operar en Madrid o en Sevilla. Y por último, el hospital de evacuación, primero en Königsberg y después en donde estaban los heridos el tiempo necesario para evacuarlos a España. Pues el curso de ir hasta Leningrado andando, estábamos, que había unos 14 o 16 kilómetros, pasando por varios puestos de mando, ayudándome los soldados a ir, porque yo ya no podía andar. Yo tenía un tiro en la rodilla, además, que me había dado por la mañana la aviación. Y habíamos observado que aquel que no podía seguir la marcha de la columna, le pegaban un tiro y lo dejaban allí. Eso es costumbre de los rusos, no ya con los prisioneros, sino con los suyos también. Nosotros observábamos cuando íbamos que estaba el campo lleno de heridos y el que levantaba la cabeza decíamos, ese es novato, verás, pum, al momento la bajaba porque le habían pegado un tiro. Los veteranos se hacían los muertos. El ruso de su ejército, que no se puede evacuar por sus medios, se lo cargan. El que se puede evacuar por sus medios le dejan que vaya andando, arrastrando, como sea. Pero como no pueda evacuarse por sus propios medios, le pegan un tiro y le dejan allí. Y entonces los mismos soldados, el grupo que íbamos de prisioneros, metieron en el centro de la columna a los heridos y nos ayudaban me llevaban entre 2, así cogidos de sus hombros. Además no veía, llevaba la vista perdida. La recobré a los 8 o 9 días de estar en el hospital de Leningrado. Yo recibí una impresión positiva, digo, voy a ver tierras nuevas y voy a ir pagado, además. Efectivamente, yo tuve que atravesar en primer lugar Francia, después Alemania,
Polonia, en donde estuvimos. Vilna era, en el tiempo en que yo estuve era lituana, pero clásicamente es polaca, es católica y en fin, tal. Kenifer, la Prusia Oriental, tan bella. Y después todos los países de Estonia, Letonia, Lituania, que también tuve que atravesarlos, y Rusia, en gran parte. Me llamó la atención la extraordinaria extensión llana de Rusia, con la cantidad de árboles por todos los lados, que es una... y la impresión que da de ver un lago Peipus totalmente congelado, donde se podían incluso aterrizar aviones, porque aquello tenía suficiente anchura, la capa de hielo, para soportar el peso de un avión. La impresión allí fue una impresión de un patriotismo extremo. Tanto los heridos como los médicos, como cuantas personas con ellas hablé, tenían un espíritu formidable. Estaban cumpliendo una misión y estaban representando a España y sabía que tenían que ser ejemplares su conducta. Y fueron ejemplares su conducta, no solamente en el frente, sino en la retaguardia. Respetaban a las mujeres rusas o las mujeres polacas con una severidad espartana. Yo no digo que no hubiera algún caso que no cumpliera estas normas. Es posible, yo no me enteré de ello. Pero lo que yo vi fue un respeto absoluto tanto a los militares lituanos, incluso algunos polacos prisioneros, como incluso a los judíos, que también los vi respetar, y trabajaban muchos de ellos en el hospital de Vilna, tanto que la farmacia la llevaba un farmacéutico judío y su esposa farmacéutica también. Y había un intérprete, el señor Löwe, León en alemán, que era judío alemán pero que vivía en Polonia, vivía en Vilna, que hablaba, era un monstruo, 29 idiomas cultos, entre ellos el catalán y el vasco.